En esta noche, en esta noche vamos a empezar leyendo algunos versículos. La Biblia por sí sola nos enseñará lo que tiene para nosotros, como siempre hace la palabra del Señor, por sí sola. La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia enseña solamente que tenemos que leer, estudiar con interés, con devoción, como antes decíamos, con esa intención de aprender, con esa intención de glorificar al Señor, leyendo su palabra, obedeciendo y difundiendo. Bueno, esta noche, hermanos, los sanados por Jesús. A ver, ¿quién recuerda? Los hermanos de aquí, las hermanas de aquí. ¿Qué enfermedades sanó el Señor Jesucristo? A ver, uno por uno. ¿Ya? Bueno, un segundito. ¿Ya? Muy bien. Ya en los endemoniados también les sanó, les liberó. Mayrita, bueno, a los ciegos. ¿Qué hizo? Bueno, bueno. Bueno, usted ya habló, ya hablaron ustedes. Tiene muchas por allá. A ver, hermanita, ¿qué sanó? ¿Cómo? Bueno, ¿a quién sanó? ¿Cómo sanó? ¿De qué enfermedad sanó? Bueno, hermana de ella. O sea, al mudo. Ya. Hermana Olguita, muy bien. Hermano Vinicio, no, todavía hay. Aquí va a hablar nuestra hermana reina, la reina de esta noche. ¿Qué nomás? Ahí tiene. Muy bien, hermano. A ver, Cristi, ya. Teresita. Bueno, pues entonces en esta noche vamos a ver, seguramente los hermanos de la plataforma también estarán con alguna respuesta. Pero a ver, hermanos. La Biblia relata que Jesús sanó a muchas personas durante su
ministerio, durante sus viajes, durante su trabajo. Veamos algunos ejemplos de las enfermedades de las que liberó nuestro Señor Jesucristo a la gente de ese tiempo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 10, verso 38 dice, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y haciendo, ¿qué más? Sanando a todos los oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo. Porque Dios estaba con él. ¿Con quién? ¿Con el diablo o con Jesús? Con Jesús, ¿no? Por eso pudo liberarles a los que estaban oprimidos por el diablo. Nuestro Señor Jesucristo demostró ser hijo de Dios, demostró ser Dios mismo. Ya vamos a ver por qué razones nomás pudieron notar o nosotros también nos damos cuenta que Jesús es Dios. Así que eh, sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Será que toditas las enfermedades pone el diablo? A veces nuestra desobediencia, nuestro descontrol en, en la alimentación, a veces eh, por ahí yo conversé con un señor que no dormía sino unos 2 o 3 horas cada noche, pues todo el tiempo él estaba organizando su trabajo, yendo a ver el trabajo y en fin. Entonces esa vida es esclavizante, ¿verdad? Y ese señor posiblemente va a envejecerse muy temprano, porque no descansa, no duerme mucho, preocupado, quizá ni siquiera come. Así que hermanos, a veces el diablo sí aprovecha de nuestro descuido, el diablo sí aprovecha de nuestra debilidad, el diablo sí quiso aprovechar del hambre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando él ayunó 40 días y 40 noches, tuvo hambre finalmente, luego vino el diablo conociendo la necesidad del Señor Jesucristo y dijo, si eres hijo de Dios, haz que, se, haz que, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero fíjese lo que empezó diciendo. Si eres hijo de Dios, varias personas conmigo se han encontrado y me han dicho, si es cristiano, entonces yo necesito plata. Si usted es cristiano, entonces yo necesito un trabajo. Si usted es un cristiano, entonces yo necesito comer. ¿Qué estaba diciendo con eso? Sí. Entonces el diablo también dijo eso. Si eres hijo de Dios y siempre en todas las tentaciones que el Señor, que quiso atrapar a nuestro Señor Jesucristo, empezó diciendo, si eres hijo de Dios, salta de aquí abajo. Si eres hijo de Dios, pues, si postrado me adorares, yo te daré todos tus reinos. A él le encanta que le adoremos, pero ¿cómo? ¿En qué posición? ¿Solo inclinando así? Nosotros oramos a Dios inclinando la cabeza. Pero el diablo dijo a Jesús, si postrado me adoras. ¿Y qué quiere decir la palabra postrado? De rodillas, con una sola rodilla. Porque cuando se pide que se pongan de rodillas, solamente ponen la rodilla, una sola rodilla en el piso, la otra rodilla no. ¿Será esa posición la posición? No, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir postrado?
Los musulmanes oran así, puesto la cara en el piso. Entonces el diablo quiso que el Señor Jesucristo ponga su cara, su cabeza en el piso y le adore al diablo para entregar todo eso. Bueno, así es el diablo. Entonces el diablo quiso hacer caer al mismo Dios, al mismo Jesús. Pero el Señor siempre estaba mostrando que la palabra escrito está. Aunque el diablo también venía con las escrituras, escrito está, pero él torcía el sentido de la palabra. Muy bien, entonces, mis hermanos, cuando Jesús vino a sanar a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, o sea, con Jesús. Ahora, y puso las manos sobre ella. ¿Sobre quién? Ya dijeron alto. Y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en el día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud, hay 6 días en los cuales se puede trabajar. Vengan pues en esos días y sean sanados y no en el día de reposo. ¿Quiénes eran estos que se indignaron? Aquí dice, pero el oficial de la sinagoga. En otras palabras, ¿quién era? Los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los escribas, o sea, los amanuenses, o los secretarios que decimos ahora. Ellos se indignaron, porque Jesús la liberó en día sábado de la opresión de Satanás. Entonces el Señor le respondió, hipócritas, no desata cada uno de ustedes su buey o su asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber. Eso se les olvidó y estaba protestando contra el trabajo del Señor Jesucristo. Y por ahí dice, ¿y esta que es hija de quién? ¿Hija de quién, hermanos? De Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante cuántos años? 18 largos años. ¿No debía ser liberada de esta ligadura en el día de reposo? Si un asno caía en día de reposo, lo sacaba y hacía y daba de comer, daban de beber agua. ¿Y por qué no liberarla a esta mujer que era la familia de Abraham? Es decir, la familia de Jesús mismo, ¿no? Que había estado oprimida por 18 largos años. Y la pregunta es, ¿no debía ser liberada de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él esto, todos sus adversarios, ¿qué dice? Se avergonzaban, se avergonzaron, pero se arrepintieron. Ahí fue el problema. Ahí está el problema. Y hoy en día también. Muchos son pillados en el pecado, se avergüenzan, pero no hay arrepentimiento. Pero toda la multitud
se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Eso sucedió con el trabajo de Jesús. El Señor Jesús también lo liberó de la ceguera. Jesús restauró la vista a varios ciegos como el ciego de Bartimeo. Eso encontramos en Marcos capítulo 10, versos 16 al 49. Entonces llegaron a Jericó y cuando él salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando oyó que Jesús, el Nazareno, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. A pesar de que había gran multitud de gente andando con Jesús. Cuando oyó de Jesús, ¿qué hizo? Este, este ciego gritó en voz alta. Eso necesitamos hacer nosotros también, sin avergonzarnos, gritar de Jesús, declarar quién es Dios, quién es Jesús. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Como resultado, y los muchos lo reprendían, como en cualquier parte, ¿no? Cuando los niños vinieron a Jesús, ¿cuántos niños creen que se acercaron a Jesús? ¿Serían unos 5, unos 10? ¿Cuántos serían? Seguramente hubo bastantes. ¿Y qué hacen los niños cuando se acercan a una persona? ¿Verdad que cada uno, cuando son bastantes al menos, agarran de las ropas, ¿no es cierto? De la mano, quieren alcanzar. Y en fin, entonces los discípulos le reprendieron. Y aquí también, cuando este ciego estaba gritando, la gente lo reprendía para que calle. Pero él gritaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí, con más fuerza, a todo pulmón. No se avergonzó para alcanzar misericordia, para alcanzar sanidad, para alcanzar lo que deseaba por toda su vida. Entonces Jesús se detuvo y dijo, llámelo. Y llamaron al ciego diciéndole, ánimo, perdón, anímate, levántate, que te llama. Esas palabras deberían también animarnos a nosotros. Estas palabras también nos deberían mover para llegar a Jesús, porque Él nos llama. Venid a mí todos. En Marcos capítulo 10, versos 50 al 52, arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Quitó todas sus ataduras para llegar donde Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le preguntó, ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió, Raboni, que quiere decir maestro, ¿no? Que recobre la vista. ¿Qué dijo Jesús? Vete, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Y le dijo Jesús, al instante el ciego recobró la vista y lo seguía. ¿Por dónde? Por el camino.
¿Qué quiere de nosotros nuestro Señor Jesucristo? ¿Para qué nos ha quitado la venda? ¿Para qué nos ha quitado la ceguedad? Para que sigamos. Aquí está. Es el ejemplo patético de los que con el corazón agradecido le servían al Señor Jesucristo. También hubo paralíticos, según Marcos capítulo 2, verso 1 al 12. Puse a propósito todos estos pasajes para que podamos entenderlo. Dice, Jesús sana a un paralítico. Cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta. Y él les explicaba la palabra. ¿Cuánta gente había en la casa? No había lugar, había una gran multitud. Y ahí estaba predicando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vinieron y le trajeron a un paralítico llevado entre 4 hombres. Él no podía andar. Como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Y cuando había hecho una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. Ese techo sería como este. ¿Cómo era el techo de ese entonces, hermanos? Debe haber sido de tejas, debe haber sido de paja, ¿no? O de palmas. No tuvieron temor de que tal vez el dueño le iba a hablar. Pero así hicieron. Hicieron todo lo posible. Buscaron la manera de encontrarse con el Señor. Buscaron la manera de ser bendecido por el Señor. Y lograron, y lograron. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones. ¿Qué pensaban, hermanos? Cuando Jesús le dijo al paralítico, la fe de, a ver, hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando oyeron esto, ¿qué dijeron los que estaban sentados allí, es decir, los escribas? Ya. ¿Por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Y quién era Jesús? Dios. ¿Pero Dios el Padre o Dios el Hijo? Dios el Hijo. ¿Ah? Por aquí, en estos versos, estas palabras nos hacen ver, me hace ver a mí que Jesús perdonaba pecados porque era Dios. Conforme a lo, conforme a lo que ellos habían aprendido y enseñaban, que Dios, solamente Dios podía perdonar pecados. Entonces estaban en lo correcto, pero no sabían que Jesús también era Dios. Ese era el problema de ellos. Al instante Jesús, conociendo su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué pensáis? ¿Por qué piensan estas cosas en sus corazones?
Bueno, ¿qué estarán pensando? ¿Qué están pensando ustedes acerca de mí? Si yo fuera Cristo, si yo fuera Dios, les conocería, ¿no? Pero el Señor sí conoció, sí les conoció a cada uno de ellos. En Marcos 2:9 al 12, ¿qué es más fácil decir al paralítico? Tus pecados te son perdonados. O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. ¿Cuál sería? ¿Cuál de estas dos cosas sería más fácil para pronunciar? Para Jesús era las dos cosas. Para Jesús más fácil era decir, tus pecados te son perdonados. Pero para los judíos, para los escribas, ¿y quiénes eran los escribas? Eran los expertos conocedores de la Biblia, del Antiguo Testamento. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, ¿qué dijo? Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Delante de ellos, a pesar de la oposición, a pesar de las murmuraciones, de la incredulidad, de la crítica de los escribas. Toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y tomando al instante la camilla salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados, glorificaban a Dios, diciendo, jamás hemos visto cosas semejantes. Solo a Moisés vieron, pero hace 1500 años antes de este instante, vio algunas 10 plagas poderosas contra Egipto. Pero de ahí en adelante, bueno, Josué, pero no con la fuerza de él, no con el poder de él, no con la sabiduría de él, sino de Dios. Rodeó a la ciudad de Jericó, ¿cuántas veces? Cada día 7 veces, una vez cada día. Y en el último día, ¿cuántas veces? ¿Cuánto? 7 veces. Fue poder milagroso. Sansón, ¿qué cargó sobre sus hombros? Las puertas de la ciudad, con todas sus bases, con todas sus pilastras. Y fue a dejar en una montaña, pero lejos. Esas cosas hubo en el Antiguo Testamento, pero lo que hizo Jesús, jamás hicieron. No hicieron ningún hombre, ningún famoso, ningún sabio, ni siquiera Salomón pudo hacer eso. Entonces Jesús, por estas cosas, es reconocido como el Hijo de Dios, el Dios Hijo. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y tomando al instante la camilla salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados, glorificaban a Dios, diciendo, jamás hemos visto cosas semejantes, jamás. Bueno, el Señor Jesucristo curó al paralítico, sanó la lepra de algunos. Jesús curó a varios leprosos, como
el caso de los 10 leprosos, por ejemplo. Lo que los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los médicos de ese tiempo no pudieron hacer nada con estos leprosos, Jesús los limpió a todos, aunque los 9 nunca volvieron a agradecer, solo un hito y un extranjero, que no seamos nosotros así. Debemos ser agradecidos en todo. Debemos estar muy agradecidos de que en Ecuador no hay guerra, aunque los ladrones, los matones están haciendo de las suyas, amenazando y todo eso. Mientras tanto, demos gloria al Señor. Vivamos agradecidos. Hoy en día no hay muchos leprosos. También sanó a una mujer que estaba con fiebre. Sanó a la suegra de Pedro que tenía fiebre alta, según Mateo capítulo 8, verso 14 al 15. Los médicos humanos no pudieron sanar, pero Jesús sanó en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué más tenemos? Una señora que estaba también con hemorragia. Una mujer con flujo de sangre fue sanada al tocar el manto de Jesús. Jesús estuvo caminando en medio de una gran multitud y esta señora se acercó y hizo todo lo posible por alcanzar al menos el filo de su mano, la esquina de su mano. Y la tocó y al instante fue sanada. Entonces, pero Jesús volviéndose y viéndola dijo, hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado, tu fe te ha sanado. Y nos dice, ten ánimo. Y otra vez, lo que dijo a esa mujer, a nosotros también nos dice, ten ánimo, ten ánimo. Jesús es el protector, Jesús es el sanador, Jesús es el médico de médicos, Él es el todopoderoso. Si Él quiere, sucederá algo, pero ten ánimo, dice mientras tanto. Hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Cuando Jesús entró en la casa del oficial y vio a los flautistas y al gentío en ruidoso desorden, y les dijo, retírense, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. ¿Y qué hacían la gente? Se burlaba. Se- Aquí se trata de una niña que estaba muerta. Estaban llorando, lamentando. Los familiares, como en todas partes, cuando hay muerte, la gente acude, ¿no? A acompañar. Así también entonces Jesús les dijo, retírense porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y porque dijo que estaba dormida, se burlan de él. Y esa actitud, esa conducta está en todas partes y en todos los tiempos. Y a veces por los creyentes. Pero cuando había echado fuera a la gente, él entró y lo tomó de la mano y la niña se levantó. Y esta noticia se difundió por toda aquella tierra. El nombre de Jesús
es necesario que esté por toda la tierra, que sepan en todo el mundo, pero algo tenemos que hacer, predicar, difundir, decir que Jesús sana, decir que Jesús salva, decir que Jesús perdona pecados, decir que Jesús invita, decir que Jesús está cerca. Eh, Juan el Bautista, ¿qué palabras iba diciendo por las ciudades? ¿Por dónde pasaba él? ¿Recuerdan? ¿Iba pronunciando algún discurso, algún estudio? Solo dijo eso, por todos lados. ¿Y cuántos se acercaban a su bautismo para que él le bautice? Unos poquitos. Todo todo el territorio israelita. Venían y se bautizaban. Solo dijo eso, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando eh, Juan el Bautista fue asesinado, tomó las riendas nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué decía? Lo mismo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice la escritura que Jesús bautizaba más que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino a sus discípulos. Jonás mandó a predicar, a pregonar en la ciudad de Nínive. ¿Qué fue a decir? ¿Algún discurso? ¿Alguna enseñanza? ¿Recuerdan? Solo fue diciendo en toda la ciudad, de calle en calle, de barrio en barrio, de aquí en 4 días, Nínive será destruido. Eso fue diciendo por todas partes. Y fue suficiente para que la gente reaccionara y dejara de pecar. Y así salvó a más de 120,000 personas. Nosotros también alguna frase, algún verso debemos memorizar para decir, Jesús dice esto. Bueno, esta noticia se difundió por toda aquella tierra. Jesús sana a 2 ciegos. En Mateo capítulo 9, verso 27, al irse Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron gritando, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Cómo gritaba un paralítico? Hijo de David. Aquí también es hijo de David. ¿Qué pedía el paralítico? Y este ciego, ¿qué es lo que pedía? Que tenga misericordia también, ¿no? Después de entrar en la casa, se acercaron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Sí, Señor, respondieron. Entonces les tocó los ojos diciendo, hágase, ¿qué? En ustedes según su fe. Y se les abrieron los ojos. Y Jesús les advirtió rigurosamente, miren, que nadie lo sepa. Pero también hubo dementes, hubo poseídos. El Señor expulsó
expulsó espíritus malignos de personas afectadas. Hay muchos ejemplos más, pero la Biblia menciona muchas más sanidades realizadas por Jesús durante su ministerio, durante su trabajo. También hubo sordos y hubo mutismo. Según Marcos 7:31 al 37, Jesús restauró la audición y la capacidad de hablar a personas sordas y mudas. ¿Quién pudo hacer eso? Solo Jesús. Y los apóstoles mediante el poder de Jesús. Y nosotros podemos también hacer algo. Hay sordos espirituales, mudos espirituales, enfermos espirituales. Y los cristianos, cristianas, tenemos que abrir nuestros labios para que el Señor acuda con su poder, con su amor, con su misericordia y dé las bendiciones que el humano necesita. Volviendo Jesús a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. ¿Qué pasó ahí? Y trajeron a uno que era sordo y tartamudo y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándole aparte de la multitud a solas, le metió los dedos en el oído. ¿Cómo es en los oídos? ¿Qué hace usted cuando tiene molestias? Aquí dice que el Señor le metió los dedos. ¿Cuál de estos dedos? Bueno, y escupiendo, le tocó la lengua con la saliva. Dejemos que el Señor haga, si estamos sordos, que nos abra los oídos. Si estamos mudos, ponga su saliva en nuestros labios. Y así podemos ser libres del mutismo, libres de la sordera espiritual. Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efata, esto es, ábrete. Al instante se abrieron sus oídos y desapareció de inmediato el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Es lo que quiero yo, porque siempre estoy con trabas en mi lengua. Jesús les ordenó que a nadie se lo dijera, pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. Y estaban asombrados en gran manera y decían, todo lo ha hecho bien, aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. ¿Quién decía eso? La gente, la multitud. Estaban asombrados. A veces decimos boquiabiertos. De esta manera hemos visto algunos hechos importantísimos en cuanto a la sanidad de las personas hechos por Jesús. Por hoy, pues, les agradezco, hermanos, la atención que prestaron aquí y a los hermanos de la plataforma. Que el Señor los bendiga.